Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los agricultores siguen mirando al cielo. De nada sirve toda la tecnología que tenemos. Sin agua no se puede hacer el ciclo vegetativo. La regularidad de lluvias durante los últimos años nos había mal acostumbrado. Este será un año complicado, también para el campo. El motor de Castilla y León, que permitió que la comunidad creciese en 2011 por encima del resto, se puede gripar. Dicen que los agricultores siempre están llorando, pero a estas alturas ya es una realidad la falta de agua. Miles de hectáreas se han perdido en las provincias del sur de la comunidad. La ganadería está pagando ya la falta de pastos y la campaña de riego se presenta tensa. No habrá metros cúbicos suficientes para sembrar la remolacha y el maíz que estaba previsto. Las comunidades de regantes van a necesitar una buena cobertura de sentido común para evitar enfrentamientos. La Confederación Hidrográfica del Duero tendrá que tomar decisiones complicadas, pues precisamente para hablar de la situación de los embalses, de la campaña de regadío y de la situación de sequía, nos acompaña hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Además, hoy es el Día del Agua, coincide todo. Efectivamente, hoy es el Día del Agua en prácticamente todo el mundo, sí. ¿Ha elegido usted un mal año para entrar como presidente de la CHD, no? Yo creo que el año me ha elegido a mí. O sea, el año me ha elegido a mí a ver si se puede resolver. No, yo creo que no hay años buenos ni malos para ejercer un trabajo. Lo que es un año complicado desde el punto de vista hidráulico porque hay una sequía muy importante. Realmente el regadío lo puede pasar mal, pero mucho peor lo va a pasar el secano si no llueve. Es decir, el regadío tendrá el apoyo del riego, del poco o mucho. Lo peor va a ser el secano si no llueve. Si en mayo no hubieses lodo, dalo por perdido todo. Efectivamente, así reza un refrán antiguo, pero también hay otro que dice también: cuando vieres barro en mayo, no des por perdido el año. O sea que para todos vale el refranero. Bueno, hay que tener fe. También se encuentra con nosotros Jorge Álvarez Gago. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente de la comunidad de regantes de Payuelos. ¿Tan mal está el campo? Bueno, mal está porque llevamos un invierno que la pluviometría ha sido muy baja y los recursos hídricos son bajos. Pero realmente de donde soy yo, que soy de León, de la zona sur de León, norte de Valladolid, lo que es la Ribera Alcea, pues la verdad es que los cultivos tampoco es que estén tan apretados como para decir que haya pérdidas importantes. Bien es cierto que el tema de ser un buen año, malo o regular, le tenemos ahora, a partir de ahora, en 15 días. ¿Este agua que ha caído en los últimos días ha servido de algo? Porque claro, uno dice, han caído 8 litros, sí. Ya, pero 8 litros y a lo mejor eran tormentas localizadas en un punto que no se puede decir que ha sido en toda la comunidad. Donde han caído, buenos son, estando tan seco, buenos son, pero concretamente en mi zona, pues no ha caído nada. Ha caído 1 litro, litro y medio de granizo, con mucho frío, o sea, ha sido muy poco lo que ha caído. Pero realmente yo en mi zona, lo que es decir pérdidas en el cultivo, no hay. Todo se decidirá a partir de ahora. A partir de en abril, aguas 1000. O sea que si llueve en abril, yo creo que se salva la campaña de secano. Luego el regadío, pues efectivamente, a ver cómo se puede regar y con cuánto agua se riega. De eso hablaremos. Ese poco agua que ha caído, además es que se nota, el campo rápidamente lo agradece y coge un color verdor. Ángel González Quintanilla, muy buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de Ferduero, la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero. Algunos pensarán que los agricultores no se tienen que estresar porque no tienen que tomar decisiones importantes, pero, por ejemplo, ahora llegamos a un momento en el que hay que decidir muchas cosas, sembrar, no sembrar. Eso le quita el sueño al agricultor. Yo creo que sí, pero contamos con que tenemos en Castilla y León ya unos agricultores que son bastante profesionales y saben bien a qué atenerse. Lo que estamos haciendo las comunidades de regantes es facilitándoles en todo momento
cómo estamos, qué cantidad de agua tenemos y hasta dónde se puede llegar. Yo, como bien comentaba antes también Jorge, estamos todos en esa línea de decir, bueno, vamos a ver si abril nos arregla este tema. Si nos metemos a mediados de mayo y esto no se ha arreglado, pues habrá que tomar otras medidas que a lo mejor es así que hay que ayudarle al agricultor a que tome esas decisiones porque a lo mejor él solo no se atreve a tomarlas. Bueno, lo del llover parece que es cosa de la climatología, otros dicen que de Dios. Lo que tiene que ver con ustedes es que todos representan a la comunidad de regantes. Moisés Fernández, buenas noches. Buenas noches. En su caso es el presidente de la Central de Usuarios del Bajo Carrión. El Carrión. ¿Es complicado ser presidente de una comunidad de regantes en un año como este? ¿Le nota la presión? Cuando no llueve dice, bueno, vamos a tener un año de muchas llamadas al teléfono, al móvil. Sí, bueno, ya es que ya las tenemos, porque claro, el agricultor lo que quiere saber es lo que puede hacer, y estamos en un momento crucial que es sembrar la remolacha, sembrar el maíz o decidir sembrar girasol para no gastar tanta agua. Entonces la presión la tenemos y estamos preocupados porque nosotros como representantes en las comunidades de regantes pues tenemos que tomar, en principio la Junta de Gobierno tiene que tomar una decisión y después trasladarlas a las Asambleas Generales, porque las comunidades de regantes son de las instituciones más democráticas que existen, porque ya es de mucho tiempo. Antes de llegar la democracia a este país, en las comunidades de regantes ya había democracia, porque todo se hace por votación y todo se hace de común acuerdo, por mayorías, por supuesto, como en todos los sitios, pero al final hay que respetar lo que dicen las mayorías. Nosotros, como representantes, lo que tenemos que trasladar es a las asambleas lo que hay, que se puede intentar salvar, y a partir de ahí que Dios nos coja confesados, porque claro, si no llueve va a ser muy difícil. Esta semana se ha reunido también la Mesa de la Sequía. El Ministerio de Agricultura y OPAS han creado un grupo de trabajo para analizar la situación del campo. De momento no hay zonas catastróficas. Bueno, no sé si vosotros pensáis, algunos ya han dicho que sí. ¿Podemos hablar de alguna zona catastrófica? Bueno, yo creo si es para que... la zona sur, puede ser. En el sur los cultivos vienen más adelantados, entre 2 meses y 3 meses, y puede ser que se dé el caso. Yo ya comenté que en la zona nuestra lo que es hablar de catástrofe todavía no. Dentro de un mes, pues a lo mejor tenemos que hablar de catástrofe. La zona de campos está muy asfixiada, como se suele decir. Hay cultivos que están... Bueno, Tierra Campos, porque Tierra Campos es Palencia, es León, sí, es Zamora, es Valladolid. Yo es lo que conozco, porque es donde estoy. Entonces, eso está bastante asfixiado. Eso, si no llueve de aquí a, no sé, 15 días, eso va a ser un desastre, porque ya los cultivos se están marchando, se ven ya blancos, se ven, sobre todo el cereal, claro, que es lo que hoy más preocupa, es lo que está ahí y es lo que preocupa, que eso si no llueve, en donde no se pueda regar, pues lógicamente se va a perder. En cuanto al regadío, yo creo que bueno, no es tan apremiante en estos momentos el tema, porque se están haciendo ya sueltas de agua para salvar el cereal, que hay sembrado de invierno, los trigos, y bueno, también se está utilizando el agua para el nacimiento de la remolacha. Es cierto que estamos ya empezando a desembalsar unas cantidades mínimas de agua, pero que jamás en el mes de marzo se había tenido que desembalsar ni una sola gota de los embalses. Y claro, cuando tienes poca agua y empiezas a gastar ya incluso antes de primavera, pues eso ya sabes a qué puede suponer. Pues es una preocupación que veremos, y no solamente porque en marzo haya que soltar agua, sino porque también hay que pensar no solamente en el 2012, sino en 2013. Bueno, lo que está claro es que hay poco dinero en la caja del Ministerio, también en la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Agricultura, y de momento la única propuesta que puede prosperar es que se adelanten los pagos de la PAC. Pero antes de empezar con la tertulia, queremos mostrarles nuestro propio análisis, el que ha hecho Castilla y León Televisión, de cuál es la situación que se vive ahora mismo en Castilla y León. El campo está seco y no puede esperar a unas hipotéticas y copiosas lluvias de primavera para solventar la situación. Las organizaciones agrarias estiman que ya se han perdido más de 1.500 millones de euros. Estamos perdiendo diariamente, por la necesidad de consumir piensos frente a la utilización de pastos, entre 2.000
y 2.500 euros. Por eso el sector requiere medidas concretas y rápidas. El Ministerio de Agricultura reunió el martes a la mesa de la sequía y allí se organizó un grupo de trabajo que establecerá las prioridades la semana que viene. Eso sí, de momento se descarta declarar zonas catastróficas. Por su parte, la Comisión Europea estudia adelantar las ayudas directas de la PAC. La Comisión utilizará todos los instrumentos a su disposición, para España, Portugal u otros Estados miembros que lo pidan de forma argumentada. Si la situación lo justifica, podría haber un adelanto de los pagos directos al 16 de octubre, con los controles precisos. Pero el campo está sediento. La situación es muy crítica en cultivos de secano, que no han tenido ni gota de agua en invierno. Esta es una diferencia palpable de dos semillas que son iguales, de dos semillas que se sembraron al mismo tiempo, una que tuvo humedad suficiente para germinar y para desarrollarse y otra que se ha quedado prácticamente seca. Esta desde luego esta planta se muere. Los agricultores dan por perdidas casi 200.000 hectáreas en Castilla y León. Así están algunos de los pantanos más importantes de León y Palencia. Y el valor total de los embalses de la Confederación Hidrográfica apenas supera el 50% de su capacidad. Los regantes son los que tienen que decir cuando la quieran. La que se gasten ahora no se gastarán más adelante, evidentemente. Quiero decir, hay la que hay. Vamos, la que hay y la que pueda caer, que esperemos que venga más. Pero bueno, de momento hay la que hay, sobre eso es sobre lo que hay que hacer las cuentas. Y si no hay agua en la despensa, los regantes tienen un problema. Lo que no podemos permitir el año que no hay agua es que cada uno pida y cuando hagas el balance final digas es que esta comunidad de regantes ha regado con doble agua por hectárea que esta otra. Es complicado porque el terreno tiene una sequía tal que es que no sabemos ni la cantidad de agua que va a necesitar. Cuando hay que repartir no hay problema, se reparte y no hay problema, como es el caso de este año. Los problemas vendrán si esto sigue así y tenemos otro año así y para el año que viene no se puede repartir. Entonces, si no hay para repartir, no se puede repartir. Entonces que la gente lo vaya pensando y que las cosas son así. Riaño ha trasvasado a Palencia, pero no es suficiente para esta provincia. De los 10 sistemas de la cuenca, 6 ya han celebrado sus juntas de explotación. En la mayoría de ellas han decidido adelantar el riego, salvo en las del Carrión y el Pisuerga, en las que debaten ahora el reparto del agua, y en el mes de abril decidirán cuándo empiezan a regar. Necesito sacar el cultivo de verano, pues voy a sacrificar el 50% o el 30% de las hectáreas de cultivo de primavera, ¿no? Nosotros en una campaña normal venimos a necesitar unos 60 hectómetros. Ahora mismo de los 94 nos correspondería una quinta parte, por lo que tenemos una campaña muy complicada. En épocas de carestía, muchos reflexionan. Se necesita tanta agua para regar por la falta de modernización de muchas explotaciones. Una decisión, la de modernizar, que no la toma el agricultor, que al final es quien más perjudicado resulta. Bueno, pues propietarios, agricultores, de eso hablaremos. Lo que, como acaban de ver, la situación al menos es complicada. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, decían que un poco más del 50%, la reserva creo que está en el 56,1 a fecha de esta semana, los últimos datos que se ha dado de la cuenca. Un poco inferior. 4.220 hectómetros cúbicos. Sí. ¿Está asegurada la campaña para este año? No en todos los sitios. La campaña es muy distinta según las distintas subcuencas. En la cuenca del Duero, la situación más complicada se tiene en lo que es la cuenca del Pisuerga y el Bajo Duero. Esas son las dos zonas más complicadas. Hay otras zonas que también tendrán dificultades. Órbigo es una de ellas. Hay una zona que es la que depende del embalse de Riaño, que tiene, digamos, una capacidad suficiente para una campaña normal si se administra bien, incluyendo la habitual transferencia a la cuenca del Carrión, y tenemos dificultades, sobre todo, como he dicho, en Pisuerga y Bajo Duero. Entonces, la situación pues hay que administrarla de acuerdo con eso. Nosotros, desde ese punto de vista, pues hemos asumido la posibilidad de esos riegos tempranos, de esos riegos para asegurar la nascencia de la remolacha,
o para asegurar pues que se pueda preservar sobre todo los cultivos de cereales de invierno, porque pensamos que eso es importante, ¿no? Esos dos cultivos. Naturalmente, con su cuenta y razón, es decir, ese riego que se adelanta en esas zonas es limitado en el caudal y limitado en el tiempo, porque hay que preservar luego para el resto de la campaña. Si no lo haríamos así, estaremos actuando pues con irresponsabilidad. Lo primero que parece ser que están todos de acuerdo en que hay que adelantar los riegos porque para salvar algunas campañas determinadas de algunos cultivos, ¿no? Efectivamente. Sí, como bien han dicho mis compañeros, el tema de la remolacha y los cereales pues es lo que ahora se necesita. Pero luego lo que más agua necesita, que estamos hablando de la remolacha después de la nascencia y la maíz, pues eso puede esperar porque son siembras, sobre todo lo que es la maíz, que se hacen en abril. Y bueno, yo pienso que da agua a partir del 30 de marzo, esperemos que llueva en abril y que se vayan solucionando los problemas. No vamos a ser todo pesimismo y a lo mejor... Es que los agricultores son muy pesimistas, estáis todo el día llorando. Yo de por norma no soy pesimista. Yo soy hijo de agricultor y parece que lo he mamado, pero bueno, no lo sé. Yo... Pero es que en Gordaliza os quejáis mucho, y perdona que te diga una cosa, pero en Gordaliza estáis acostumbrados, ya pedisteis al cura que os diera 2 cosechas en un año, y el párroco os lo concedió, pero claro, el párroco dijo que tenían que ser los años de 24 meses, ¿entiendes, Eduardo? Entonces, apúntalo porque eso es así. ¿Es muy diferente la campaña en Payuelos este año con la anterior? No tiene por qué serlo, como bien ha dicho el presidente de Confederación Hidrográfica del Duero, no tiene por qué ser diferente. Tenemos, Riaño tiene una capacidad alta de agua, de almacenar agua, y según las peticiones, las hectáreas que hay, aparte de que, hablando de lo que es la zona de Payuelos, la más del Porma y el Páramo Bajo, tienen muchas hectáreas ya modernizadas, y hay un ahorro considerable de agua. Y entonces, haciendo números, se cree que tengamos agua para todas las cuencas para regar y también para trasvasar al Carrión. O sea que el agricultor de Payuelos va a sembrar lo que quiera, es decir, va a sembrar lo mismo prácticamente que el año pasado. Pues sí, no en Payuelos, todo lo que depende de Payuelos sí, incluidas, bueno, el problema que tiene el Carrión es que tienen muchas más hectáreas, pero me imagino que para las 13.000, 11 o 13.000 hectáreas que se va a trasvasar agua, pues tendrán que regar. Hombre, a ver si nos entendemos, habrá que hacer un buen uso de los recursos hídricos, gastar el menos agua posible. Por ejemplo, ahora se ha desembalsado, hemos pedido desembalsar antes de tiempo, que es una cosa que nunca se ha concedido, y no sé si es porque ha entrado el señor Balino o por qué, se ha concedido anteriormente, pero todos hemos pedido con cuentagotas. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de hoy por la mañana, yo en una finca, que en Payuelos, por ejemplo, hemos pedido 2,5 metros, 2,5 metros cúbicos, y yo he ido a una finca a regar y no me llegaba el agua, ¿sabes? O sea que se está pidiendo con cuentagotas, y se ha pedido para una semana, en una semana vamos a hacer turnos, vamos a regar todos y otra vez a cerrar. Claro, la despensa, si se deja abierta, pues se queda vacía. Bueno, en otras zonas lo que está claro es que no hay agua para sembrar lo mismo. ¿Cuánto se calcula que va a tener que reducirse la superficie sembrada por el agua que se calcula que va a Yo creo que en estos momentos es adelantarse un poco a los acontecimientos que pueda haber. Esta decisión tiene que tomarse aproximadamente a últimos de abril, porque incluso en el mes de mayo se han sembrado estos últimos años que ha venido la primavera húmeda, maíces ciclo 300 y se han podido sacar adelante. Otra cosa es que tengamos agua para hacerlo. Si no tenemos agua para hacer lo que no ha llovido, entonces ya no estamos hablando prácticamente de nada, ¿no? Porque si no tenemos agua para poder dar siquiera 4 riegos al maíz, no hemos conseguido nada. Porque si cuando está en la floración se te ha acabado el agua, no has criado más que forraje, y por desgracia no tendríamos suficiente cabaña ganadera para poder gastar ese forraje que se había producido. Con lo cual yo creo que es una decisión que hay que tomarla en el mes de abril, primeros días de mayo como mucho, y de acuerdo a lo que haya ocurrido durante este mes, pues habrá que tomar las decisiones que en ese momento interesen a todos los agricultores. Y es cierto que Riaño
puede sembrar, excepto el Carrión, que claro, de su zona en sus embalses tienen muy poca agua, y con el trasvase que se le hace de Riaño no tienen suficiente para poder no sé, sacar adelante los cultivos, y de ahí que ya puedan empezar a tomar decisiones. El resto de todo lo que se riega de Riaño tienen asegurados como mínimo 6.500 metros cúbicos por hectárea y año. En la mayoría del resto de las cuencas, no se llega en un año bueno a ese gasto de media. Corregirme, yo tampoco soy un experto en esto, se necesita más o menos 6.000 metros cúbicos para una hectárea de remolacha y de maíz, en torno a 5.500 para el maíz. Estamos hablando de consumos medios de una zona de regadío consolidado. Los consumos son muy variables según los cultivos. Por ejemplo, un cereal de invierno, trigos y cebadas, pues con 2.000 metros cúbicos por hectárea va que chuta y va bien. Una remolacha, pues como no utilices del orden de 8.000, complicado. Y un maíz que consume también mucho, pues tienes que ir a esos niveles y más incluso. Y una alfalfa, pues también. Pero normalmente depende de las zonas. Por ejemplo, Tierra de Campos, Palencia, Carrión, pues como tienen poca agua, el porcentaje de maíz que pueden regar normalmente es inferior, y suelen tener más regadíos de otros tipos, fundamentalmente cereales de invierno, alfalfas y la remolacha que pueden. Sin embargo, en las zonas de los regadíos tradicionales del páramo, pues son más maiceras, generalmente han dispuesto de más cantidades. Este año se lo tendrán que pensar especialmente el páramo alto, que es el que riega del embalse de Barrios de Luna. Ahí es donde está el problema. En general, en las otras zonas de León y digamos lo que riega con el embalse de Riaño, en principio no debe de haber problemas. Palencia, Carrión, que es lo que riega con lo que se trasvasa de Riaño y con lo propio del Carrión, pues eso tiene la parte de Carrión este año con bastante poca reserva, entonces pueden tener alguna dificultad más. ¿Qué van a hacer en Carrión? ¿Van a reducir el número de hectáreas sembradas en maíz y en remolacha, o van a cambiar de cultivo? Porque yo creo que sí, en Carrión sí. Vamos, yo primero que quería hacer dos matizaciones, porque después es que los regantos lo ven. Ahí ha sacado que es el 4 de abril cuando hemos decidido empezar en Carrión, no es el 4, es el 9. Porque los regantes lo ven y empiezan ya a pedir agua, no sé si me entiendes. Lo he visto en la tele, sí, claro. No se abren las compuertas hasta el día 9. Por eso yo quiero aclarar, porque después empiezan con el teléfono y no te dejan parar. Después, el señor Balín no ha dicho que el Carrión tiene problemas, el Carrión tiene problemas y serios. Tiene problemas y serios, porque los 12.000, el Carrión de Riaño tiene una aportación, pero no es para 12.000 hectáreas. Es para complementar la deficiencia. Entonces, eso que vamos a pasar de Riaño no es para esas 12.000 hectáreas. Vamos a intentar que llegue hasta el Serrón. Y quiere decir que no va a regar 12.000 hectáreas, va a tener que regar de 16 a 20.000 hectáreas con eso que se pasa de Riaño. Porque yo tengo los datos aquí que nos han dado hoy, y los datos son que nos corresponde, hemos hablado ahí de 6.000 metros, pues los datos que nos corresponden, y esto lo han hecho los técnicos de la Confederación, pues lo hemos pedido el otro día en la Junta de Explotación, pues son a 3.208 metros cúbicos por hectárea. ¿De qué cultivo estamos hablando? No, vamos a ver, eso es por hectárea. Eso es lo que, según... Es por hectárea media, es decir... Sí, pero si queremos, por ejemplo, regamos solamente una hectárea en vez de dos y podemos utilizar 6.000. Tradicionalmente... Claro, sí, eso es lo que se trata, eso es lo que se trata, que un señor que quiere, igual lo que hace es abandonar un cereal o un cereal y sembrar una remolacha, con lo cual el agua del cereal la pasa a la remolacha e intenta salvar una remolacha que tiene más poder económico, vamos. De eso se trata, y yo creo que en el Carrión, salvo que el tiempo lo remedie, algo de eso hay que hacer. Hombre, no lo vamos a hacer ya porque esperamos, y yo tengo confianza de que en la primavera en el Carrión no lo ha solucionado muchos años, porque es que lo del Carrión no es de este año, que no ha llovido. Lo del Carrión es que tiene un déficit de agua estructural y no se salva, vamos, no es una campaña normal. Casi todas las campañas somos, aunque estén llenos,
El Carrión necesita más de 200 hectómetros, 250 hectómetros cúbicos de llenado para sacar una campaña normal. La capacidad de los embalses son 165, con lo cual, cualquier año normal somos deficitarios en agua. Entonces, nosotros necesitamos una aportación de Riaño todos los años, independientemente de cómo estemos. Es que no es porque este año sea seco, sino porque lo necesitamos, porque estructuralmente somos deficitarios. ¿Qué les parece a los que riegan de Riaño? Si se me permite una apreciación. Yo creo que no se trata tan solo de contraponer agua que se utiliza de Carrión de Riaño para Carrión o no. Se trata de contraponer, si planteamos de verdad políticas hidráulicas que están planificadas en su día, o no hacerlas. El grave problema que tenemos no es la solidaridad entre León y entre Riaño y el Carrión. El grave problema es, desde mi punto de vista, el abandono de la política hidráulica durante un cierto tiempo, de la política hidráulica que se había planificado de acuerdo con todos. Es decir, me explico. En el plan hidrológico que se aprobó en la etapa del gobierno de Felipe González, que se mantuvo luego en la etapa del gabinete Aznar, estaban previstos unas regulaciones complementarias del Carrión y del Órbigo, como también de la Arlanza, que es la presa de Castrovido, y de alguna otra, que no se han llevado a cabo. Entonces, lo que puede hacer perder los nervios a la gente es que no se adopten las decisiones de regulación que estaban previstas. Porque yo estoy convencido de que cuando se adoptan las decisiones que la política hidráulica aprobada en su día estableció como válidas, yo estoy convencido de que si hay alguien que es solidario es la gente del campo y la gente que riega. ¿Qué le parecen a los regantes que están en Payuelos, que viene el agua de Riaño, que haya un trasvase para el Carrión? Hombre, pues ya sabemos que el agua no tiene que ser un tema de conflicto ni es un tema de territorios, pero esto al final siempre crea... Lo que está claro es que a los regantes de Payuelos nos parece muy mal, porque haciendo un poco reflexión de la memoria, pensar que hace 25 años que salimos a las calles de León, inundamos nuestros valles y cerramos Riaño para regar el sur de León, y hoy por hoy no se está regando todavía, estamos regando en precario, solo tenemos 6.000 hectáreas y estamos hablando de unas estructuras para regar 40.000 hectáreas, es una verdadera pena. Yo, personalmente, no tengo nada de territorios, ni tengo nada en contra del Carrión, ni a favor de nadie. El otro día se lo comentaba Moisés en León, porque nuestra comunidad de regantes tiene 5 pueblos de la provincia de Valladolid. Son Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, que riegan con nosotros y nunca hemos tenido eso. Pero lo que no es de recibo, es que cómo se hizo el trasvase al Carrión y no se transformó Payuelos, no se hizo Payuelos. ¿Cómo nos podemos sentir los regantes de Payuelos? Eso es una cosa que es inadmisible. Yo si fuera un regante del Carrión no hubiera hecho lo mismo, me había cogido el agua, ¿me entiendes tú? Y regaría igual. Yo esto la culpa se lo he hecho a los políticos que han estado ahí. Yo no digo, yo soy apolítico total, que quede claro. Pero me da igual de la izquierda que de la derecha, cuando se cierra un pantano como Riaño, la riqueza que tiene Riaño, lo que se puede hacer en Payuelos, que tenemos un terreno estupendo para producir maíz, remolacha, eso, y no se transforma, pues eso pronto o tarde se crea un conflicto, ¿sabes? Porque yo ya lo manifesté el otro día en León. Si hay agua para repartir, se reparte, no pasa nada, pero cuando no hay, vamos a transformar Payuelos, vamos a transformar las 40.000 hectáreas, porque yo como agricultor de Payuelos me siento como que me han robado la cartera, ¿entiendes? Me han robado la cartera, ¿por qué? Pues porque nos estamos regando, trasvasando al agua al Carrión, han hecho una obra, una macroobra que han gastado muchos millones, que se podía haber amueblado todo lo que es Payuelos, y a partir de ahí, porque pasa otra cosa, los sistemas que se van a emplear o se están empleando para la transformación de Payuelos son unos sistemas de última línea, que son buenísimos, que se ahorra una cantidad de agua, una cosa exagerada. Con las tuberías de presión, con los sistemas que hay ahora... ¿Entendéis que puede haber tensiones, sobre todo en años complicados,
y que el agua es de todos, bueno, pero... Nosotros entendemos... Yo es que no tengo ningún problema con los agricultores de León, si es que yo no tengo ningún problema. A nosotros el problema, bueno, como dice, nos lo han creado la Administración. Vamos, no un problema. A nosotros nos han dado una solución que viene de Riaño. Yo pienso que el que decidió eso es porque pensó que los regadíos que se habían prometido para cerrar Riaño no se van a desarrollar de aquí a mucho tiempo, no se va, en principio, porque igual ya no hay población para que se desarrollen esos regadíos, no sé qué, pero a nosotros el problema o la solución nos la ha dado la Administración. Nosotros queríamos una regulación del Carrión y eso se desestimó. Y por eso se ha hecho Payuelo, se ha hecho la aportación, yo no digo trasvase, porque en una cuenca, que estamos en la cuenca del Duero, no hay trasvases, es todo del mismo sitio. Pero yo también quiero decir que comprendo lo de León, pero no lo entiendo tampoco, porque los de Palencia hemos visto siempre pasar agua para regar Toro Zamora, para regar Geirea, para regar el canal de Tordesillas, todos de la provincia de Valladolid y Zamora. Y en Palencia todavía no he oído yo una voz que diga, no, este año, por ejemplo, en el Pisuerga. En el Pisuerga todavía no se ha oído una voz que diga, no, el agua de Palencia que está en nuestros pantanos ahí, para Palencia, que riegue el canal del Pisuerga, que riegue Villalaco y de ahí para abajo, pues nada más. Todavía no he oído yo una voz de esas. Entonces, bueno, hay distintas formas de ver las cosas. El agua es un bien común, pero ¿tendría más derecho a regar un agricultor que ha modernizado sus parcelas que quien no lo ha hecho? Vamos a ver, yo desde ese punto Porque de vista... en este caso hablamos de que los políticos en su día no han hecho las cosas como las tenían que hacer. Pero también a lo mejor los agricultores no han hecho lo suficiente para modernizar a lo mejor sus parcelas y que la necesidad de agua sea menor que la que necesitan. Estamos de acuerdo que hay que modernizar, estamos de acuerdo, y los regantes, los que verdaderamente riegan son los que quieren, pero ahí hay un problema. El problema es que, ya he dicho antes, que las comunidades son de las instituciones más democráticas que hay, y lo deciden, pero lo deciden los propietarios, porque son los que tienen voz y voto en las asambleas de las comunidades de regantes. Los propietarios pues normalmente no riegan, en una inmensa mayoría, porque son tierras arrendadas, sobre todo yo lo que conozco, vamos, yo no sé si en otros sitios son propietarios y regantes a la vez, pero lo que conozco, la mayoría de los agricultores fuertes que hay en la zona mía tienen muchas hectáreas arrendadas. No deciden ellos lo que hay que hacer, cuando se hace una infraestructura dentro de una comunidad, no lo deciden ellos, lo deciden los propietarios. En el Bajo Carrión se ha hecho ya 2 o 3 asambleas para ver si sale la modernización y han votado que no. En la comunidad mía también han votado que no. Entonces te ves impotente ante una decisión de esas. Yo siempre digo que la única forma de que esto se modernice es que cuando se diga, cuando haya una norma o una ley, pero mientras no la haya, no hay otra cabida, porque la ley de agua lo dice así, que son las comunidades regadas en la asamblea las que deciden si se moderniza o no. Ese es otro problema otro conflicto que hay entre lo que son los propietarios y los agricultores que riegan las parcelas. En el tema de la modernización es el principal conflicto. Los propietarios generalmente es gente mayor, muchos de ellos están fuera del sector, no tienen ningún familiar directo que le vaya a seguir con la explotación, con lo cual tienen las tierras arrendadas y bueno, pues dicen, ¿para qué quiero problemas? A mí que me paguen el arriendo y adiós, ¿no? Y como bien dice Moisés, pues las comunidades de regantes tienen que tomar la decisión en Asamblea General por votación, y es un voto cualificado con relación a las hectáreas que tiene cada cual. Por lo cual, la comunidad de regantes se encuentra totalmente atada. Ese problema lo hemos sufrido casi todos, en algunos sitios hemos conseguido sacar adelante modernizaciones, en otros sitios no se ha conseguido, pero que echamos en falta, muy en falta, sobre todo en estas zonas que son totalmente necesarias modernizar, para poder ahorrar esa agua que no tenemos, y poder disfrutar de esa, no solo nosotros, porque también cuando se hace una modernización y se ahorra agua, esa agua que se ahorra en beneficio también del resto de la población, de los caudales ecológicos, de la cantidad de agua que va a venir a las ciudades de agua de boca. Entonces, es cierto que echamos en falta de que en algún momento en esas zonas
haya que hacer una especie de no sé, pues, de ley en la cual se obligue a hacer una cosa. Porque igual que cuando se hace una línea de eléctrica o una tubería del gas, se hace una expropiación para hacer eso por interés general, pues esto por interés general también se puede hacer. Porque el agua, ¿qué es? ¿Para los propietarios o para los cultivos? El agua es para los cultivos, evidentemente. Lo que pasa es que está vinculada a una concesión que no está vinculada a un cultivo, está vinculada a lo que es el titular de la concesión. De todas formas, yo personalmente creo que es necesario introducir en este tipo de debates elementos de reflexión más que elementos de pugna. Porque, y eso puede perfectamente ponerse de manifiesto sabiendo que todo es un poco relativo. Por ejemplo, cuando se habla de modernización, no es lo mismo modernizar un cultivo que se está regando por surcos, como se hacía, bueno, y se sigue haciendo en muchos sitios, que un cultivo que se está regando por aspersión, pero en el cual las acequias siguen siendo de tierra. El cultivo por aspersión ya tiene un ahorro muy importante por el mero hecho de ser por aspersión, y hay veces que consume mucho menos un cultivo por aspersión, aunque no estén modernizadas las tuberías, que un cultivo, digamos, que se ha modernizado, pero que se esté regando producciones con más consumo. Quiero decir que en todo esto hay que hablar con una cierta relatividad y no contraponer demasiado el que ha modernizado que no ha modernizado. Depende mucho del territorio y de los cultivos que se esté sembrando. Es claro y es evidente que la obligación es modernizar. Y tiene razón Ángel en lo que dice, que hay que empezar a apretar desde el punto de vista normativo en ir exigiendo a la gente que esté regando el máximo de modernización, porque es una obligación que tenemos. Y porque además hay otra cuestión muy clara. Si desde el ámbito de la política hidráulica se propicia o se debe de propiciar el que existan, por decirlo de alguna forma sencilla, más embalses que regulen los caudales y que tengamos más reservas para cubrir estas situaciones, es absolutamente obligado que se haga el máximo esfuerzo también por parte del que riega para ahorrar lo máximo. Es decir, tenemos, desde mi punto de vista, que entender que en esta vida, como en todo, en este asunto de la hidráulica, si se está exigiendo caudales más seguros con mayor regulación, hay que exigir también al que riega el máximo de ahorro. Y desde ese punto de vista yo creo que empieza a ser de interés plantearse posturas más firmes. Dicho sea todo, con lo que sabemos de que poner en marcha esas políticas, teniendo en cuenta las dificultades que hay, porque no es el mismo el que riega que el señor que se ha jubilado, que le es más difícil invertir, pues todo eso es complejo, pero hay que avanzar en ese camino. Y querría decir otra cosa también. Se ha mencionado por Jorge la problemática de Payuelos. Es verdad que va con retraso. Es verdad que va con retraso Payuelos. Pero yo tengo que decir una cosa. Con independencia del embalse de Riaño, en Payuelos se han invertido en los últimos 20 años, más o menos, del orden de 400 millones de euros entre el canal alto, el canal bajo, las arterias Esla, Cea y Media de Payuelos Alto, y se sigue invirtiendo en el canal bajo. Y luego se han desarrollado 6.000 hectáreas y hace unos cuantos años gastamos 50 millones de euros en la reconcentración de todo Payuelos para que lo que se pudiera regar en precario se regase en precario. ¿Qué quiero decir con eso? Que es verdad que los de Payuelos tienen razones para estar cansados, pero también es verdad que por cada pueblo, por cada 1.000 habitantes de Payuelos, se han invertido 40 millones de euros en materia de regadío. Y cierto es que no le ha llegado todavía eso a Payuelos, pero todo eso hay que ponerlo en el tapete y decir, hay que exigir que vaya más deprisa, pero no se puede decir que no se haya hecho nada. También se han hecho unos gastos importantes por parte de los agricultores que están regando en precario, ¿no? Con pivos, con... Efectivamente.
Los regantes de Payuelos han apostado, o casi que la verdad que la administración nos lo ha metido, en la zona Esla nos lo ha metido y ha apostado por la modernización y por regar con el sistema de lo que es la zona del Canal Bajo, eso las obras más retrasadas. Eso pues han puesto todo sistema aéreo, como dice José Balín, con pivos, con coberturas y con todo eso. En la zona, lo que es la zona baja del canal bajo de Payuelos, se riega muy poco por pie, por no decir que nada, ¿sabes? Perdona. Y referente a lo que dice Balín, es cierto, se han hecho inversiones, estamos hablando de que va a ser la comunidad de regantes más grande de España y una de las más grandes de Europa, pero también es cierto de que no nos llega, que al agricultor no le llega, que la zona esa tiene un despoblamiento total y que queremos que se abrevien las cosas porque a lo mejor cuando llegan ya no hay gente que se agarre a la azada y que tire para adelante, ¿entiendes? Y a lo mejor se ha hecho la gran inversión, como digo yo, si con lo que queda, en lo que es el Canal Alto de Payuelos, para las 24.000 hectáreas que quedan, a lo mejor con muy poco dinero ya, porque tenemos que hablar de que lo que es la estructura, las obras principales están hechas, solo quedan las obras secundarias, o sea que es muy poquitín es dar un empujón, ¿entiendes? Yo tengo mucha ilusión con que haya entrado el señor Balín, que es conocedor de la comarca y de la zona, y que es un impulsor. Enseguida veremos. Vamos a irnos a publicidad para saber si esas modernizaciones que han tenido sobre todo lugar en Payuelos con Sellasa, en los regadíos, van a continuar en estas estrecheces que tenemos ahora mismo de la economía. Volvemos enseguida. Nos quedan 3 minutos, me pedían más tiempo porque quedan muchos temas en el tintero. Esto es como el agua, hay lo que hay, el tiempo, ¿no? hay que repartirlo, Tenéis aquí la oportunidad de pedirle al presidente de la CHD alguna en sus manos, es que tiene el mecanismo, alguna de las necesidades para tener una campaña tranquila. Desde el Carrión, ¿qué es lo que se pide a la CHD, además de agua? Yo creo que para tener una campaña tranquila, al presidente de la Confederación no le podemos pedir nada, porque yo sé que va a hacer lo que se pueda, pero porque esta campaña va a ser que llueva, y si no, en el Carrión tranquila no va a ser. Lo que sí le pedimos, y él lo sabe, en el Carrión es que se regule, que se intente regular, pero yo lo que sí le pido es que se haga una regulación eficaz. Es decir, a nosotros incluso nos han planteado de hacer balsas en el sur, eso no es eficaz, porque eso no, al final, regular 10 hectómetros o 20 hectómetros al Carrión, eso no le soluciona nada. Hay que hacer una regulación efectiva. Yo no sé si tanto como era Vidrieros, que eran 90 hectómetros, pero sí se tiene que acercar mucho a ello. El año pasado, si hubiéramos tenido regulación, no se hubiera tirado tanta agua y este año tendríamos más, con lo cual es lo que yo le pido. Para esta campaña, como él sé que va a trabajar, no le pido nada porque tiene que llover para que la campaña del Carrión sea efectiva. Luego la réplica va a ser para todos, pero no va a servir lo de haré lo que pueda, ¿eh? Eso tampoco sirve. Bueno, yo sí quiero pedirle algo a Pepe Balín, y es que no se nos duerma como ha pasado con otros presidentes, y tenemos todas estas regulaciones adicionales pendientes, que hay que trabajar en ellas, y que hay algunas que, incluso la del Órbigo, ya se han hecho los estudios, está para pasar el impacto ambiental, y que no dejemos pasar ese tiempo. Hay otro tema también que, por tocarlo muy de pasada, el embalse de la zona del Pisuerga, que este año está tan mal. El año pasado se hicieron unas obras ahí, había unas fechas que le habían dado a los agricultores en las cuales se podían hacer los trabajos, esas fechas se alargaron excesivamente y cerraron el embalse a mediados de enero, con lo cual se marchó mucha agua todo el invierno. Incluso lo habían tenido que vaciar para hacer las obras. Ahora nos encontramos que ahora ha venido un año seco y ahora los problemas del año pasado, los regantes
del Pisuerga los van a pasar a pagar en este. Que todas esas cosas nos enseñen a ser activos y a ver que esas cosas no nos vuelvan a suceder, porque tenemos otro problema también con un pequeño embalse en Villagatón, que a ver si eso lo podemos poner en marcha, porque también salvamos el tema de Villameca, que vamos, ahí sí que no van a regar absolutamente nada. ¿Alguna cuestión más desde Payuelos, de los agricultores que no se han hecho viejos o se han jubilado esperando el agua de Riaño, que todavía queda alguno? Efectivamente, aquí quedamos, como ya he manifestado otras veces, aquí quedamos los valientes. Yo le pediría a José Balín, pues bueno, a ver cuándo se reúne la Comisión Técnica Mixta para aprobar el Plan Coordinado de Obras para el tema de lo que queda del Canal Alto, que al fin y al cabo, pues como bien comentó usted antes, no es tanto dinero y es un tema de una transformación importante de muchas hectáreas y en unas condiciones óptimas, y a ver si acaba el Canal Bajo y seguimos trabajando sobre él, puesto que desde el Ministerio, de la ministra mismamente, ha pasado datos a la Consejería de que quieren seguir con los proyectos de Payuelos y en unas condiciones óptimas. Y no quiero que se le olvide, ni a usted ni a nadie, que Riaño se cerró para regar Payuelos. Eso es importantísimo. Y luego, lo que venga, vendrá todo seguido. En 30 segundos, si es posible. Pues en 30 no lo sé, pero vamos a ver. En primer lugar, en relación con el Carrión, yo creo que hemos hecho algo más que, digamos, que tratar de esperar a que llueva. Yo creo que hemos tomado decisiones valientes desde el primer momento. Ninguna vez que yo sepa en los últimos tiempos se había tomado la decisión de asumir que se riegue antes de la campaña para salvar cosechas. Se ha hecho este año y se ha hecho precisamente porque hay una voluntad clara y porque hay una evaluación de lo que tenemos y de las posibilidades que tenemos. Eso que quede ahí. En lo que se refiere al órbigo, en lo que se refiere a la regulación del Carrión, habrá que hacer la que se pueda de acuerdo con las disponibilidades y de acuerdo con lo que son las normativas medioambientales. Pero lo que hay que tener es la voluntad firme de hacerlas. Y en este sentido prosigo con lo que decía Ángel Quintanilla de Fer. Ángel González Quintanilla. Yo creo que es verdad que hay que coger el toro por los cuernos. Yo tengo en estos momentos un problema importante, y es que la planificación que está en estos momentos en marcha me la he encontrado y no hace un esfuerzo muy grande porque aparezcan las regulaciones del Carrión y del órbigo. Y yo tendré que hacer el máximo esfuerzo porque a lo largo de la parte del proceso que queda de planificación pueda incluirse de una forma clara eso. ¿Qué sucede? Que para empezar una obra de un embalse hacen falta por lo menos 3 años y hay que tener mucha claridad en las ideas, para ponerse en marcha. Y con respecto a lo que se refiere a Payuelos, lo que está claro es una cosa, vuelvo a repetir, se ha hecho mucho y se sigue haciendo, porque se sigue invirtiendo. Lo que pasa es que no a la velocidad quizá que se debería de hacer. Pero tengo que decir más cosas. Riaño no se hizo solo para Payuelos, no se hizo pensando en el Carrión tampoco. De Riaño aproximadamente la mitad estaba pensado en Payuelos y la otra parte estaba pensado en redotar algunos regadíos más del Esla, los regadíos de Valverde Enrique y los regadíos de Las Vegas del CEA. Lo digo porque conozco ese tema con un cierto detalle, pero es verdad que Payuelos tiene que tirar hacia adelante. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Esperemos no tener que reunir esta mesa de la sequía de nuevo. Eso significará que ha llovido durante la primavera, que en el secano las cosas han ido bien, también para la ganadería, y que no hay tantos problemas en el regadío. Podría significar que todo se había arreglado y lo íbamos a celebrar. A ver si es así. Nosotros nos tenemos que ir. Les dejamos con el informativo de medianoche con Juanma Pérez. Nosotros volvemos el próximo jueves, será 29 de marzo. Les contaremos lo que ha sucedido en la huelga general. Hasta entonces, descansen.